Luego de su increíble misión en la mazmorra, Song vuelve a casa con la amiga de su hermana en el auto, y mientras maneja lo único que puede pensar es por qué no pudo extraer la sombra del jefe de los elfos. El caso es que dejando eso de lado, Song analiza la daga que obtuvo del elfo y se da cuenta que es de clase A, además de que le agrega más 110 puntos en ataque y dice que está contento de al menos haber conseguido eso. Es de esta manera que Song deja a la amiga de su hermana en casa y esta al despedirse también le agradece por haber cuidado de ella. Y mientras corre a su puerta, Song toca la bocina del auto para decirle que a partir del día siguiente volverán a las incursiones de Jin-Ho. Es así que más tarde ese día Song se encuentra con Jin-Ho y al ver su armadura le pregunta si en serio se subió al taxi con eso y que él estaba planeando recogerlo. Y su amigo, muy quitado de la pena, le responde con su ridícula armadura que Song es quien lo está ayudando y que por eso debería ser él quien vaya a traerlo. No obstante, antes de ir a la misión, Song y Jin-Ho pasan por la amiga de su hermana y al escuchar su conversación, Jin-Ho no puede evitar pensar que Song se sabe el número de la chica y pueden mantener una conversación amistosa, lo cual significa que tienen una relación fuerte. Ante esto, Jin-Ho le pregunta si debe llamar a la chica cuñada, pero antes de que este pueda responder, Han-Song aparece vestida muy diferente que el día anterior y sin más se sube a la camioneta interrumpiendo la conversación. Por su lado, Song comienza a preguntarle si descansó anoche, a lo que ella responde que no pudo dormir. Song también dice que él tampoco pudo dormir, pues cuando llegó a su casa ya eran las 4 de la mañana, mientras Jin-Ho escucha todo muy sorprendido, y tras un par de momentos después de mucho pensarlo le dice muy molesto a Song que Han-Song es una menor de edad, pero luego se arrepiente de haber dicho eso, y piensa para sí que Song no es normal y que no debería juzgarlo con sus estándares normales, y sin más acelera para llegar más rápido a su destino. Es de esta manera que pasamos directamente a la incursión y vemos cómo Song elimina con sus sombras a unos monstruos de piedra, y al verlo Jin-Ho se pregunta ¿qué es eso? Y de inmediato Song se da cuenta que es la primera vez que su amigo ve sus sombras, por lo que le dice que es su habilidad y comienza a explicarle que esas sombras son convenientes, pues pueden cazar por él y también pueden hacer tareas. Y vemos que las sombras también están recogiendo los cristales de la mazmorra. Ante esto, Jin-Ho le pregunta medio triste si al menos puede recoger él los cristales, pues si no hace al menos eso sentirá que ha perdido su lugar, y Song no puede evitar pensar que su amigo es realmente gracioso. El caso es que mientras las sombras de Song le pasan los cristales a Jin-Ho, este piensa que con esto de las incursiones con su amigo deberían terminar al día siguiente. Mientras tanto, en el este de Estados Unidos, en una mazmorra de rango A, un cazador llamado James, también de rango A, observa frente a él algo aterrador, y mientras dice que su fuerza completa fue aniquilada, vemos que un hombre está parado entre los cuerpos cerca de ahí, y mientras voltea a ver a James, el cazador se pregunta si acaso se trata de un monstruo tipo humano, y luego se pregunta sorprendido si la magia saliendo de un monstruo es igual a una mazmorra de rango A, y que eso es imposible. Sin embargo, el extraño ser se acerca a James muy tranquilo, mientras dice que le duelen los oídos, y luego agrega que no debería preocuparse, pues solo noqueó a sus amigos. Al ver que James está tan aterrorizado, le pregunta por qué lo atacaron de repente si él también es un humano, pero al ver que el cazador no reacciona, se da cuenta que este no puede entender su idioma, por lo que hablándole en inglés le dice que es coreano y que lo único que quiere es volver a casa. Por otro lado, vemos a Jin-Ho y a Song celebrar que han terminado su acuerdo de limpiar mazmorras, y mientras brindan, Song le pregunta qué piensa hacer ahora que las incursiones han terminado, a lo que este responde que conseguir su licencia como maestro de gremio, y luego hablar con su padre. Y mientras él se pregunta qué hará Song ahora, vemos que nuestro prota tiene en la mano aquella llave del castillo que obtuvo cuando acabó con Cerberus. El caso es que con esto en mente, Song le dice a Jin-Ho que estará fuera por unas semanas, pues hay un lugar al que debe ir. Por su lado, vemos a Baek-Jun ser acribillado por las preguntas de la prensa acerca de lo que pasó en aquella mazmorra, a lo que este responde que la investigación ya ha sido completada, y que aunque es verdad que hubo un accidente, ningún grupo de afuera estuvo involucrado. Luego de esto, el maestro del gremio recibe la llamada de un viejo amigo, el cual le dice que Japón llamó a la Asociación Coreana de Cazadores y pidieron una reunión con los cazadores que experimentaron la incursión de la isla Jeju. Y en cuanto escucha esto, Baek-Jun se pone alerta de inmediato y le pide que le cuenten los detalles. Es así que nos cuentan que un portal de rango S apareció en la isla Jeju hace 4 años y que después de fallar 3 incursiones el gobierno se rindió con la isla y que ahora incluso después de 4 años sigue llena de hormigas. El caso es que Baek-Jun dice que es una pesadilla que no quiere recordar, pero en ese momento su amigo le dice que ha habido una mutación. No obstante, el maestro del gremio responde que eso no debería ser un problema, pues siguen atrapadas en esa isla, a lo que su amigo responde que ahora pueden salir de la isla volando por el
océano, pues una hormiga con alas ha sido descubierta en la costa de Japón. Y ahora volvemos con Song, quien llega frente al castillo y de inmediato el edificio que tiene enfrente se prende en llamas de manera impresionante. Mientras entra al castillo, Song piensa que cuando peleó contra Cerberus el monstruo era cerca de 20 niveles más alto que él, pero que ahora él es 3 veces más fuerte, por lo que ya no debería luchar como en ese entonces. Y sin más voltea a ver el castillo que lo espera lleno de monstruos. Es así que en cuanto abre la puerta del castillo le aparece el mensaje de que una nueva misión ha llegado y de inmediato frente a él la información se expande y le informan que deberá reunir las almas de 10.000 demonios para completar su misión. Al ver que puede recibir cualquier ítem de la tienda a su elección por completar la misión, Song dice que las recompensas son realmente asombrosas, pues hay ítems por encima de los 10 billones de oro y podría obtenerlos en ese momento. El caso es que en cuanto pasa la segunda prueba, Song se sorprende mucho y se pregunta si esta mazmorra tiene un tipo de terreno, y tras observarlo un poco se da cuenta que esta recrea toda la ciudad de Seúl. Es de esta manera que mientras los demonios se lanzan hacia él, Song dice que si debe recolectar 10.000 almas de demonios significa que hay al menos 10.000 demonios en todo el castillo. Al ver a sus enemigos ir hacia él, Song comienza a quitarse la mochila mientras dice que una semana será suficiente para limpiar la mazmorra, y sin más deja caer su mochila a la vez que se lanza al ataque también y comienza a eliminar demonios de uno en uno de manera impresionante. Mientras esto sucede, vemos en el mundo exterior al padre de Jinho preguntarle si quiere hacerse cargo de su gremio, y este le responde que así es. El problema acá es que antes de que Jinho pueda explicar sus razones, su padre le dice que se detenga y sin más invita a alguien a pasar a la habitación. El caso es que la persona que entra es un cazador sobreviviente del reciente portal rojo de los elfos de hielo, y en cuanto se sienta en la mesa el padre de Jinho le pide que le diga a su hijo lo que pasó ese día. Es así que el cazador dice que en esa incursión iba un estudiante de secundaria y Song Jin-woo, y al escuchar esto Jinho se sorprende demasiado. El cazador continúa hablando y dice que gracias a Song es que fueron capaces de salir vivos de ahí, y que al principio estaban algo molestos de que 2 cazadores Rangoe fueran a su excursión. El caso es que luego de explicar todo esto, el cazador dice que les prohibieron hablar de la existencia de Song, y en cuanto dice esto el padre de Jinho dice que con eso es suficiente. Es de esta manera que el empresario le dice a su hijo que sabe que Song fue a las incursiones con él y que el momento de su negociación es realmente desafortunado, y sin más le pregunta si reconoce que recibe ayuda de Song para obtener su licencia, y a su hijo no le queda más que aceptarlo. No obstante, Jinho le pregunta de nuevo valientemente si le dejará el gremio, y esta vez sorprendentemente su padre acepta, pero de inmediato le pregunta si cree ser capaz de hacer que Song se una a su gremio, y su hijo le promete que hará lo mejor que pueda. De vuelta con Song vemos que este ya ha coleccionado 309 almas de demonio, y al notar que los monstruos ya no lo atacan, nuestro prota dice que la dificultad inicial no fue muy alta y que al parecer esta área ya está limpia. Luego de esto Song dice que para subir un nivel debe limpiar 9 mazmorras de rango C, y se pregunta si en serio no puede subir de nivel ni con 4 horas ahí, y luego llega a la conclusión que mientras más aumenta su nivel, más experiencia requiere para seguir subiendo, y que en otras palabras está haciendo más difícil crecer, y que lo sintió cuando conoció a Baek-jun, pues su rango actual es apenas ese, y para ser más poderoso que el maestro del gremio White Tiger no puede empezar a perder su ritmo. El caso es que Song recibe un ítem que le permite subir al segundo piso usando un círculo mágico, y en cuanto lo ubica nuestro prota da la orden de que cualquier monstruo tipo soldado salga, y sin más frente a él aparece la sombra del líder de los osos de hielo, y al verlo se pregunta si por ser tan grande funcionará como un vehículo pesado, y sin dudarlo más se sube a su lomo de un salto. Sin embargo, en ese momento varios demonios más aparecen frente a él, y mientras Song comienza a lamentarse de esta molestia, el oso sale corriendo a toda velocidad y comienza a taclear a los demonios acabando con ellos. Y Song desde su lomo muy feliz dice que a partir de ahora lo usará como un tanque, y le da la orden de que lo lleve corriendo hasta el círculo mágico. Mientras tanto en Washington, en la agencia de cazadores de Estados Unidos, vemos a varios agentes reunidos observando al extraño hombre que se topó el cazador James, mientras se preguntan si todavía no se averigua su identidad, y uno de ellos dice que lo único que saben es que es de Corea, y ante esto otro pregunta cómo un cazador de Corea del Sur salió en una mazmorra al otro lado de la tierra, además de que dice que estuvo atrapado en la mazmorra cuando el portal se cerró hace 10 años y que cuando abrió los ojos estaba en Estados Unidos. Por su lado, el director de la agencia dice que ese es un incidente nunca antes visto, pues no solo un humano salió de un portal rango A, sino que la fuerza de ataque de cazadores rango A fueron inútiles contra él, y le pregunta a sus subordinados por qué no siguen buscando información sobre el extraño hombre. Ante esto sus subordinados le responden que sospechan que es un monstruo con memoria humana y que sin la ayuda de un cazador rango S, Washington puede estar en peligro.
peligro, pero que tras buscar un poco encontraron un cazador rango S que habla un fluido coreano. Y al escuchar esto el director pregunta si en serio Dong-su está en camino, a lo que le responden que sí, pues recientemente ha terminado su trabajo en Corea y está de vuelta. Es así que vemos a Dong-su muy molesto en el aeropuerto y dice que al menos Song terminó atrapado en un portal rojo. Y mientras se dirige a la agencia de cazadores vemos que ahí los ejecutivos dicen que el extraño hombre se llama Song Il-wan. De vuelta con Song en la mazmorra nos dicen que cada piso del castillo demoníaco está hecho de un mundo separado, y mientras vemos cómo los monstruos son eliminados nos dicen que uno de ellos tiene el permiso de entrar al siguiente piso, que aparece al azar y que solo puede avanzar al siguiente piso al adquirir la entrada, por lo que si esta gigante torre tiene 100 pisos eso quiere decir que podían existir 100 mundos diferentes ahí. Es de esta manera que vemos que Song fue avanzando pisos hasta llegar al 20º, y mientras elimina otro demonio dice que mientras el tiempo pasaba comenzó a subir pisos a un ritmo escalofriante, y por si fuera poco el sistema le avisa que su habilidad de toque dominante ha vuelto a subir de nivel. El caso es que mientras elimina enemigos Song piensa que los demonios de rango intermedio son rango C a lo mucho, y que la dificultad seguirá aumentando a medida que suba, y vemos que ya lleva 2116 almas. Mientras nuestro prota camina por la mazmorra dice que si de verdad hay 100 pisos acabar la mazmorra en una semana será imposible, y que cuando llegó al castillo se sentía asustado de que fuera rango S, pero que después de varias peleas aburridas su ansiedad comenzó a desaparecer, y no le queda más que seguir avanzando hasta que llega al piso 50 con 2561 almas reunidas, y una vez ahí se encuentra con el gobernante de los pisos bajos, Vulcan Avaricius, y de inmediato a su lado comienzan a aparecer sus sirvientes. Al verlo Song dice que ese gigante se ve peligroso, por lo que tendrá cuidado con él, y sin más aparece a sus magos a su lado, los cuales comienzan a cargar sus ataques de fuego para luego hacer explotar a los primeros sirvientes de Vulcan. Luego de esto Song aparece a Ygritte y a Iron y les dice que se ocupen del resto, y ante esto más sirvientes aparecen y se lanzan al ataque sin dudarlo. No obstante Song de inmediato usa su habilidad de sigilo y desaparece mientras da la orden de que los maten a todos, y en cuanto dice esto sus soldados sombra más poderosos acaban con los sirvientes de Vulcan en un abrir y cerrar de ojos, y mientras observa todo esto oculto Song dice que aunque los guardianes demonios sean de alto grado él ha estado subiendo constantemente los niveles de sus sombras, y agrega que son fortalecidos por su estadística de inteligencia, sin mencionar que ahora puede guardar más sombras, y además tiene suficiente maná para regeneración después de haber aumentado muchísimo su estadística de inteligencia. Sin embargo no puede evitar notar que el gobernante no se mueve de su lugar y observa todo con calma, pero justo Vulcan desaparece de su lugar y aparece en un parpadeo frente a los soldados sombra de Song, y con un tremendo golpe de su arma aplasta a Iron dejándolo en muy mal estado, y luego sin perder el impulso lanza otro potente golpe que saca volando a Ygritte. Ante esto Song aparece sobre Vulcan listo para darle un tremendo golpe como con el que venció al jefe de los osos de hielo, y logra conectarlo de manera impresionante, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que con tremendo golpe el gobernante sale volando varios metros, y mientras cae al suelo Song dice que perdió su temperamento y lo golpeó con todas sus fuerzas, además de que en el momento del impacto invirtió sus fuerzas. El problema acá es que el gobernante de los pisos bajos comienza a ponerse de pie y usa su habilidad ira, y de inmediato está ya liberando una gran cantidad de poder mientras nos dicen que Vulcan mantendrá su estado de furia, y sus estadísticas aumentarán un 50%, y de inmediato Song la identifica como la misma habilidad que usó Cerberus contra él. Es de esta manera que Vulcan se lanza a toda velocidad hacia Song mientras el sistema le avisa que el demonio sentirá menos dolor. Al ver que no podrá esquivar el golpe, Song voltea y llama a Iron, quien de inmediato reacciona y le lanza su escudo a toda velocidad, y vemos cómo este pasa sobre todos los combatientes en el campo de batalla hasta que llega a las manos de Song en otro panel simplemente impresionante. Es así que Song logra cubrirse con el escudo en el último momento, cuando Vulcan descarga su potente golpe y el tremendo impacto crea un estallido de poder que destroza el suelo a su alrededor. Y en cuanto el polvo comienza a disiparse vemos que Song logró crear una barrera alrededor de él con el escudo de Iron, y mientras resiste dice que necesita encontrar otra oportunidad para atacar y que lo hará en el siguiente ataque durante su movimiento continuo. El caso es que Song sale despedido hacia su enemigo rápidamente, pero una vez más su golpe es rechazado y no le queda más que ver cómo otro tremendo golpe del demonio va hacia él, y no puede evitar pensar que este no podrá esquivarlo pues no puede mover su cuerpo en el aire.
Pero justo en ese momento recuerda su habilidad Toque Dominante y mientras la activa dice que si no puede empujarlo puede usar el impacto para empujarse a sí mismo y con este inteligente movimiento logra evitar el golpe en el último segundo. Ante esta situación, Song dice que el único lugar en el que puede hacerle daño es en la cabeza y que para poder golpearlo ahí necesita crear una situación inevitable y de inmediato fija su vista en un edificio cerca de ahí que ya está por caerse y sin dudarlo pero ni un poco sale corriendo hacia allá a toda velocidad. Al verlo correr, el demonio va tras él destruyendo todo a su paso y mientras Song acelera cada vez más él también lo hace. El caso es que en cuanto se encuentra cerca del edificio Song activa su habilidad de agilidad y aumenta su velocidad aún más logrando correr por la fachada del edificio hacia arriba y mientras llega al punto más alto le dice a su enemigo que incluso si ya se dio cuenta ya es muy tarde pues será muy difícil para él frenar con esa velocidad y sin más sale despedido hacia él impulsándose con el edificio y mientras cae vemos que en su mano comienza a aparecer una de sus dagas. Y ahora sí el corte de nuestro prota parece ser efectivo y ante esto solo puedo decir imagínense lo animado. Mientras tanto fuera de la mazmorra Sang-min y la chica del gremio White Tiger buscan a Song por todos lados y vemos que lo único que saben es que según su hermana se fue de viaje con un amigo y ante esto Sang-min dice que hay algo extraño ahí pues no hay rastros de él saliendo del país ni registros de que haya usado su tarjeta de crédito. Ante esto la chica sugiere un secuestro de Song, a lo que el ejecutivo responde que para secuestrarlo se necesitaría al menos la unidad especial de China compuesta por cazadores de alto rango. Y sin más respuestas disponibles vuelve a preguntarse dónde habrá desaparecido Song Jin-woo y como respuesta vemos a Song lanzarse al ataque de nuevo contra Vulcan con una sonrisa de confianza en el rostro. Sin embargo no vemos la pelea y solo tenemos otro panel del demonio ya derrotado en el suelo. Cerca de ahí Song dice que como era de esperarse las recompensas de un monstruo de rango jefe son excelentes y vemos que ha obtenido 3 objetos importantes y los cuernos del demonio. El primero de los objetos importantes es un fragmento del árbol del mundo, el cual sirve para crear ítems mágicos de la más alta calidad y mientras lo analiza Song dice que lo guardará pues no puede tirarlo sin saber qué hace antes. El segundo de los objetos es un arete del monarca demonio, el cual solo se activa al conseguir el set completo con el collar del monarca demonio y el anillo. No obstante Song se coloca el pendiente mientras se pregunta si acaso podrá encontrar el resto de ítems en esa mazmorra. Y por último centra su atención en el orbe de la avaricia, el cual al parecer aumenta los efectos mágicos para hacer más daño. Ante esto nuestro prota comienza a pensar cómo podría utilizar aquel objeto, pero se distrae al ver que Iris le está llevando las cabezas de los demonios que derrotó y le pide que ya no haga eso, pues al verlo Iron comenzó a imitarlo y vemos que trae arrastrando consigo el enorme cuerpo de Vulcan. Es así que Song decide probar algo y llama a sus unidades mágicas, las cuales estaban encantadas viendo a Iron presumir su fuerza. El caso es que Song le da el orbe a uno de ellos y le indica que dispare contra un edificio. Y en cuanto comienza a cargar el ataque, este se ve potenciado de inmediato y en cuanto alcanza el edificio este estalla en llamas y queda reducido a cenizas. Y ante estos resultados Song dice que esto hará que los cazadores mágicos se vuelvan locos. Mientras tanto en Washington DC, Dong-su se encuentra bastante entusiasmado de encontrar un monstruo que hable el lenguaje humano y que además sea coreano. Ante esto el extraño hombre le dice que le está diciendo que no es un monstruo y que si dudan de su identidad podrían hacerle una prueba de ADN. Dong-su le responde que pase lo que pase como salió del portal necesitan estar alerta ya que un monstruo puede disfrazarse de humano y que sería beneficioso para él cooperar, pues Dong-su puede decidir si es un monstruo o un humano. Es de esta manera que Dong-su le pregunta cómo es que sobrevivió a una mazmorra 10 años, si acaso es un muerto viviente y si entonces puede alguien que ha muerto en una mazmorra volver como él, y no puede evitar pensar en su hermano, pero de inmediato el hombre le dice que eso es imposible, pues los muertos no pueden volver. Luego de esto el hombre le pregunta a Dong-su cuánto sabe sobre los portales y los monstruos, y luego comienza a explicarle que estos junto con las mazmorras no son más que un preludio a la verdadera guerra, y que el desastre más grande entre ellos ha despertado hace poco. Es de esta manera que el hombre revela que su verdadera meta es parar el desastre, pero agrega que no puede decir cuál será ese desastre. Ante esto Dong-su le pregunta con ironía si el humano que volvió para detener el desastre no puede revelar cuál será, y si acaso no sería mejor trabajar en equipo, a lo que el hombre responde que los números no son
son nada contra su poder, pues incluso si la gente adecuada se reúne solo terminarían siendo usados, y que él ya debería saber eso ya que es un poco fuerte. Al escuchar esto, Dong-su se pregunta cómo es que se atreve a subestimarlo y luego centra su atención en las hojas que tiene enfrente, y dice que si se cortara el cabello este hombre sí luciría como en su foto, pero que no ha envejecido mucho a pesar de que estuvo en la mazmorra por 10 años. Luego de esto, Dong-su le dice que hubiera hecho mucho dinero como cazador en estos tiempos, pues ahora hay un sistema de evaluación y con su nivel podría vivir cómodamente. Y sin más comienza a interrogarlo sobre su familia, pues sabe que su esposa se llama Park Hyun-hee, que tiene 2 hijos y que su hijo es... Sin embargo, Dong-su no alcanza a decir el nombre, pues al leerlo se sorprende mucho. Ante esto, mejor le pregunta si recuerda el nombre de su hija, y este le responde que se llama Song Jin-ha, y que su hijo se llama Song Jin-woo. Y en cuanto escucha el nombre, Dong-su no puede evitar sonreír. Al verlo, el padre de Song le pregunta qué es esa sed de sangre que comenzó a emanar de él, y este le responde que ya había dicho que él sería quien haga las preguntas. Y ante esto, el padre de Song también comienza a reunir su poder mientras dice que necesita escuchar su respuesta, y que si no se la da tendrá que usar la fuerza, y Dong-su solo alcanza a decir que es realmente arrogante. Es de esta manera que mientras piensa que esto tal vez sea una segunda oportunidad dada por los dioses, Dong-su le dice a los ejecutivos de afuera que el padre de Song es un monstruo, y que pronto atacará, por lo que deben evacuar rápidamente, y luego sin más se vuelve a concentrar en el padre de Song y le dice que acaba de regresar de Corea y que está informado sobre el estado actual de su hijo, y le revela que este ha muerto. Al escuchar esto, el padre de Song se sorprende muchísimo, y Dong-su le responde con una sonrisa diabólica en el rostro que ahora puede ir a darle la mano a su hijo. Y luego sin más tenemos otro panel de ese mismo edificio en llamas y vemos a los bomberos intentar detener el incendio a toda prisa. Mientras los bomberos hacen su trabajo, el director de la agencia dice que ha escuchado que cuando una batalla de rango S sucede, la tierra cercana cambiará y todo será reducido a cenizas, pero que con la batalla habiendo terminado con solo este daño, eso significa que fue una derrota arrolladora por alguna de las dos partes. Y en cuanto dice esto, vemos a Dong-su en el suelo en muy mal estado, y nos dicen que el cazador perdió la batalla antes de que el daño se pusiera muy serio. De vuelta a la mazmorra vemos a un gran ejército de demonios y a lo que parece ser su líder tras ellos, y justo frente a ellos también se encuentra Song, quien le dice a Igris y a Iron que le abran paso, y estos sin dudarlo se lanzan a cumplir sus órdenes mientras nuestro prota se queda atrás observándolo todo. Y tenemos otro panel impresionante de Igris y Iron dirigiendo la carga con los demás soldados sombra detrás de ellos. El caso es que Igris y Iron destrozan a todos los soldados del jefe, y Song le pregunta si acaso está sorprendido por la fuerza de sus niños, mientras este los observa perplejo, y luego volteando la mirada ve que Song ya está cerca de él observándolo desde arriba. Por su lado, nuestro prota tan solo lo observa mientras se pregunta si los muertos vivientes pueden sentir miedo, pero luego dice que no importa, y en cuanto lo dice el jefe demonio recibe varios cortes rapidísimos, y luego sin más Song pasa a su lado destrozándolo por completo con un solo movimiento. En cuanto el demonio cae al suelo, el sistema le avisa a Song que ha derrotado al guía de almas Metus, y vemos que recibe el agua mineral del bosque resonante, 200.000 de experiencia, más 220 almas de demonios y que su nivel ha subido por 2. Luego de esto, Song dice que la magia de este tipo era poderosa y que pudo controlar a cientos de invocaciones más que él, pero que no pudo convertirlo en su soldado sombra, pues por alguna razón la extracción no es posible en demonios. También vemos que Metus le dio el collar del monarca demonio y en cuanto se lo coloca el sistema le avisa que solo le falta un ítem. Es así que Song se prepara para buscar la última pieza del set, pero justo en ese momento se da cuenta que ya ha reunido más de 10.000 almas de demonios, por lo que la misión ya ha sido completada. El caso es que mientras se sienta en el suelo, Song dice que este es su límite y que ya no tiene fuerzas para continuar, y de inmediato el sistema dice que la misión recolectar almas de demonios parte 1 ha sido completada y que ahora puede recibir sus recompensas. Ante esto, Song acepta la primera recompensa, y mientras se pregunta si debería elegir un ítem que vale billones de la tienda, dice que seguramente después obtendrá más equipamiento solo por derrotar mazmorras, además de que cada vez obtiene mejores armas. Es por esto que Song decide adquirir una caja maldita aleatoria, y de inmediato esta se materializa en su mano, y en cuanto se abre nuestro prota recibe otra llave, pero esta vez no sabe ni el nombre, ni la clase, ni el tipo, y al verla Song no puede hacer más que guardarla en su inventario, mientras dice que le encontrará su uso algún día, pues la caja maldita aleatoria siempre da un ítem que necesitas. Luego de esto, Song acepta la segunda recompensa, que son 20 puntos de estadísticas, y de inmediato
inmediato decide que los usará todos en inteligencia, y por último acepta la tercera recompensa, la cual resulta ser la receta del agua santa de la vida. El caso es que al salir de la mazmorra, Song va a visitar a su madre al hospital, y en cuanto se sienta a su lado invoca la receta del agua santa de la vida, y el sistema le informa que esta poción puede curar cualquier enfermedad, y Song no puede evitar pensar que seguramente sea efectiva en su madre, pero para poder hacerla necesita 3 ítems, por lo que Song dice que fue capaz de obtener el fragmento del árbol de la vida derrotando a Vulcan en el piso 50 y el agua mineral del bosque resonante después de derrotar a Metus en el piso 75, y que el último ítem, sangre purificada del rey demonio, no pudo conseguirla, pero que es bastante obvio que está en los pisos superiores del castillo, por lo que si derrota al rey demonio podrá obtener todos los ingredientes para su poción. Es de esta manera que Song dice que subió su nivel por 16 mientras estaba en el castillo demoníaco, y que ahora que ha alcanzado la fuerza de un rango S no tiene nada que temer, por lo que le dice a su madre que por favor lo espere. Mientras tanto, en la Asociación de Cazadores de Corea, los trabajadores ven las noticias sobre una gran explosión que sucedió en una agencia de cazadores en Estados Unidos, y que hay rumores de que fue una pelea entre 2 rango S, hasta que una persona se para frente a ellos y al verlo uno de ellos dice que hay cazadores que siempre vuelven porque no pueden aceptar la realidad, que será un dolor en el trasero, pero que le explique que debe pagar el costo y luego lo mande a la habitación de reevaluación. Sin embargo, en cuanto descubren el nombre de la persona, se lo comunican de inmediato a Baek-jun, y le dicen que el cazador sobre el que les había contado antes de verdad fue con ellos, y le repiten que el cazador Song Jin-woo fue a la asociación de cazadores a reevaluar su rango. El caso es que Song ingresa a la sala de espera, y mientras ve a los demás cazadores, uno le dice que no hay necesidad de estar nervioso, y que si terminan con un rango D o mayor serán buscados por esos reclutadores, y le explica que esas personas de ahí son representantes de varios gremios, los cuales buscan reclutar cazadores, pero que no se una a ellos, pues representan a gremios pequeños, los cuales siempre hacen incursiones peligrosas y pierden muchos miembros. Y al escucharlo, Song dice que desde su perspectiva un gremio pequeño es mucho mejor que uno grande. Es así que mientras pasa su prueba, el cazador les dice que no estén tan nerviosos, pues a menos de que les toque el rango E no tendrán problema con poner comida en la mesa. Es de esta manera que Song continúa observando a sus compañeros y dice que el rango cambia la vida de muchos, pues la fuerza de un cazador es determinada por su rango, y que no importa cuánto entrenen o practiquen, no es fácil compensar la diferencia puesta por rangos, así como tampoco pueden ignorar la diferencia en salarios. El caso es que tras un par de minutos el cazador sale de la sala de evaluación con la noticia de que es un rango E, y luego de esto ahora sí es turno de Song, quien ingresa a una sala en la que hay una gran esfera al medio. Al ver que ella es rango E, la chica le pregunta si está siendo reevaluado, y cuando Song se lo confirma se pregunta por qué siempre los de rango E son los que vuelven, pero decide ignorar esto y le pide que coloque su mano en la esfera y espere al diagnóstico. Y así, con Song a punto de realizar su reevaluación para que le asignen un nuevo rango, es que llegamos al final de esta segunda parte del resumen de Solo Leveling. Recuerda que si este video te gustó, siempre puedes dejar tu like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo.